¿Cuántas veces le contaste tu historia completa a alguien que ni siquiera te había ganado el derecho de escucharla? ¿Cuántas veces mostraste tu herida más profunda a los primeros minutos de conocer a alguien, con la esperanza de que eso creara una cercanía instantánea? Si sientes que das tu corazón entero antes de saber si la otra persona sabrá sostenerlo, este video es exactamente para ti. Hoy no te voy a decir que dejes de sentir, ni que te vuelvas frío o desconfiado. Te voy a mostrar, en claridad de la filosofía estoica, por qué exponerte de más no es generosidad. Es una fuga silenciosa de tu propia dignidad. Y al final de este video vas a entender qué cambió exactamente el día en que dejé de exponer mi corazón a cualquiera que apenas tocara la puerta. Hay una forma de generosidad que en lugar de acercarte a las personas, te vacía. Es contar tu historia entera en la primera cita. Es llorar frente a alguien que todavía no ha demostrado que merece ver tus lágrimas. Es compartir tus miedos más profundos con un compañero de trabajo que apenas conoces, solo porque te preguntó ¿cómo estás?, con un poco más de calidez de lo normal. Es abrir, de par en par, todas las puertas de tu mundo interior, ante cualquiera que se acerque con suficiente amabilidad. Y luego viene el golpe. La persona a la que le entregaste todo eso, sin pedirlo, sin ganárselo, usa esa información en tu contra, o simplemente se aleja, dejándote con la sensación helada de haberte desnudado emocionalmente frente a alguien que ni siquiera se quitó el abrigo. Si esto te suena familiar, no eres ingenuo, no eres demasiado confiado ni demasiado sensible. Eres alguien que aprendió, en algún momento, que mostrarte por completo, rápido y sin filtro, era la forma más segura de generar cercanía. Y hoy vas a aprender algo distinto, que la intimidad real no se regala de golpe, se construye por capas, y que cada vez que te expones sin criterio, no estás construyendo un vínculo, estás entregando piezas de ti mismo a manos que no siempre sabrán qué hacer con ellas. Esto no es un video sobre volverte hermético o dejar de confiar en las personas. Es un video sobre recuperar algo que se te fue escapando sin que lo notaras. El criterio. La capacidad de decidir a quién le abres la puerta, cuándo y cuánto. Y ese criterio, a diferencia de la reacción de los demás ante tu vulnerabilidad, siempre estuvo bajo tu control. Existe una distinción que la mayoría de las personas nunca aprendió a hacer y que cambia por completo la forma en que te relacionas. La diferencia entre abrirte a alguien y exponerte ante alguien. Abrirte es un acto medido, consciente, que ocurre en la medida en que la confianza se construye. Exponerte es entregar información íntima, emocional o personal, sin haber verificado primero si la otra persona demostró, con hechos y no con palabras, que sabrá cuidarla. Epicteto enseñaba que debemos examinar con cuidado nuestras impresiones antes de actuar sobre ellas, porque no toda impresión que sentimos como verdadera lo es realmente. Sentir una conexión instantánea con alguien es una impresión. Sentir, con esta persona puedo ser yo mismo desde el primer día, es una impresión. Y una impresión, por más fuerte que se sienta, no es lo mismo que una evidencia construida con el tiempo. Confundir la intensidad de un sentimiento con la solidez de un vínculo es uno de los errores más caros que cometemos con nuestro corazón. Cuando te expones de más, demasiado rápido, lo que estás haciendo, sin saberlo, es saltarte el proceso natural de verificación que toda relación sana necesita. Estás actuando como si la calidez inicial de alguien fuera garantía suficiente de que sabrá sostener tu historia, tus miedos, tus partes más frágiles. Y muchas veces, esa calidez inicial no es más que una forma educada de sociabilidad, no un compromiso real de cuidado. Piensa en esto. Las personas que de verdad te aman, a las que llevas años conociendo,
no ganaron acceso a tu mundo interior en la primera conversación. Lo ganaron con años de pequeñas pruebas superadas, la vez que guardaron un secreto, la vez que estuvieron presentes en un mal momento, la vez que no usaron algo vulnerable que compartiste para herirte después. La confianza real se parece más a una escalera que subes peldaño por peldaño que a una puerta que se abre de golpe. Imagina una situación cotidiana. Un hombre que, 2 semanas después de empezar a salir con alguien, ya le había contado el episodio más doloroso de su infancia, sus inseguridades más profundas, su historial completo de relaciones fallidas. Esa persona, que apenas lo conocía, no tenía el contexto, ni el vínculo, ni el compromiso necesario para sostener esa información con el cuidado que merecía. Semanas después, en una discusión, ella usó parte de esa historia como arma. Por eso siempre terminas solo. Ya me lo habías dicho tú mismo. Él no fue traicionado por ser vulnerable. Fue herido por haber entregado su vulnerabilidad antes de que existiera un vínculo capaz de sostenerla con respeto. Esto no significa que exponerse temprano siempre termine mal, ni que todas las personas actúen con esa crueldad. Significa que exponerte sin criterio es apostar tu historia más delicada a la suerte, en lugar de dársela a quien ya demostró merecerla. Y con tu mundo interior, la suerte no debería ser la estrategia principal. La mirada práctica es esta. Antes de compartir algo profundamente personal, pregúntate, ¿esta persona ya me mostró, con pintus intes, acciones sostenidas en el tiempo, que sabe cuidar lo que le entrego, o solo me mostró simpatía en una conversación? Si la respuesta es la segunda, no es momento de cerrar la puerta para siempre. Es momento de abrirla un poco, no de par en par. Hay una capa más de esto que rara vez se menciona. Exponerte de más, demasiado rápido, no solo es un riesgo para ti, también distorsiona la forma en que la otra persona te percibe. Cuando entregas tu historia completa antes de que exista una base real de confianza, muchas veces generas en el otro una sensación de peso desproporcionado, incluso si esa persona tiene buenas intenciones. Recibir la vulnerabilidad más profunda de alguien que apenas conoces puede sentirse abrumador y a veces, sin quererlo, empuja a la otra persona a alejarse, no porque no le importes, sino porque el ritmo no correspondía a la etapa real del vínculo. Piensa en un segundo escenario. Una mujer que en las primeras semanas de una nueva amistad compartió detalles muy íntimos de una crisis familiar que estaba atravesando. La otra persona, con buena voluntad, pero sin el contexto ni la cercanía necesaria para sostener algo tan pesado, empezó a distanciarse poco a poco, sintiéndose responsable de un peso emocional para el que no estaba preparada. La mujer interpretó ese alejamiento como rechazo a quien ella era. En realidad, fue una consecuencia del ritmo. Entregó una intimidad de años, en semanas. Esto no es un llamado a la desconfianza generalizada, es un llamado a entender que el ritmo de la exposición importa tanto como la persona a quien te expones. Séneca advertía que debemos ser cuidadosos con a quien entregamos las cosas que no podemos recuperar. Y hay pocas cosas tan irrecuperables como una historia personal, una vez contada, ya no puede volver a guardarse. Una vez que alguien conoce tu herida más profunda, esa información existe fuera de ti, en manos de otra persona, para siempre. No puedes deshacer esa entrega. Haz un ejercicio mental conmigo. Piensa en las últimas veces que te expusiste emocionalmente ante alguien que, en retrospectiva, no había hecho nada para merecer esa confianza. ¿Cuántas veces esa información terminó siendo usada en tu contra, comentada con otras personas sin tu consentimiento o simplemente ignorada, tratada como algo sin peso, cuando para ti representaba una de las cosas más costosas que podías entregar? Ese es el precio invisible de exponerte sin criterio. No solo el riesgo de traición directa, sino el riesgo, mucho más común,
de que algo profundamente valioso para ti sea recibido con indiferencia por alguien que nunca entendió su verdadero peso. Y esa indiferencia duele casi tanto como la traición, porque te deja con la sensación de haber entregado algo sagrado a quien lo trató como algo trivial. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente la importancia de no desperdiciar lo esencial en lo que no lo merece. Un hombre que gobernaba un imperio, rodeado de personas que buscaban su atención, su favor, su cercanía. Entendía que no todos merecían acceso al mismo nivel de su mundo interior. Había un círculo de confianza reducido, ganado con años, y un círculo mucho más amplio de relaciones cordiales, funcionales, pero no íntimas. Confundir esos dos círculos era, para él, una forma de descuido peligroso. Si un emperador entendía que su mundo interior no podía estar disponible para cualquiera que se acercara, ¿por qué tú entregas el tuyo, completo, gratis, a cualquier persona que muestre un mínimo de interés o calidez? La mirada práctica de este capítulo es reconocer que tu historia personal tiene valor y que el valor de algo se mide en parte por a quién se le entrega y bajo qué condiciones. No se trata de esconder tu pasado con vergüenza. Se trata de dejar de regalarlo como si no costara nada compartirlo. La próxima vez que sientas el impulso de contar algo profundamente personal a alguien que recién conoces, pregúntate, ¿esto que estoy a punto de compartir, lo estoy entregando porque esta persona se lo ganó o porque necesito sentirme visto ahora mismo? Si es lo segundo, detente. Esa necesidad de ser visto es real y válida, pero satisfacerla con la persona equivocada solo profundiza la herida que intentas calmar. Hay un ejercicio estoico útil aquí. Imaginar tu mundo interior como una casa con distintas habitaciones. Hay una sala de estar donde reciben a cualquiera que llega, conocidos, compañeros de trabajo, gente nueva. Hay habitaciones intermedias para amistades que ya demostraron consistencia. Y hay una habitación privada, la más profunda, donde solo entran quienes se ganaron ese acceso con años de presencia real. El problema no es tener una casa acogedora. El problema es dejar la puerta de la habitación privada abierta de par en par para que entre cualquiera que toque el timbre. Esto no significa que debas culparte por las veces que ya te expusiste de más en el pasado. Culparte sería repetir el mismo patrón de descuido, esta vez dirigido hacia ti mismo. Lo que ya se compartió está fuera de tu control cambiar. Lo único que sí controlas es cuánto criterio aplicas de aquí en adelante. Epicteto enseñaba una idea que, aplicada a este tema, resulta reveladora. No todo lo que sientes o piensas necesita ser dicho, y no toda persona que pregunta merece una respuesta completa. Esto no es hipocresía ni falta de autenticidad. Es discreción, una virtud que el mundo moderno, obsesionado con la exposición constante, ha empezado a confundir con frialdad o secretismo. Vivimos en una época que premia la sobreexposición, redes sociales que piden compartir cada emoción, conversaciones que avanzan más rápido que nunca gracias a los mensajes de texto, una cultura que iguala ser auténtico con contarlo todo siempre a cualquiera. Y en ese contexto, aprender a callar, a dosificar, a elegir con cuidado qué mostrar y a quién, se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Pero la discreción, en el sentido estoico, no es esconder quién eres. Es entender que tu mundo interior es tuyo y que compartirlo es una decisión, no una obligación social. No le debes tu historia a nadie, solo porque preguntó. No le debes tus lágrimas a nadie solo porque estuvo presente en el momento en que aparecieron. Puedes sentir profundamente y, al mismo tiempo, decidir con quién compartes esa profundidad. Piensa en un escenario cotidiano. Alguien en una reunión social te pregunta, casi de forma automática, ¿cómo has estado? Y tú, sin pensarlo, terminas contando una crisis personal completa a alguien que solo esperaba un bien,
Gracias. ¿Y tú? La otra persona, incómoda, no sabe cómo responder. Y tú te quedas con la sensación de haberte expuesto ante alguien que ni siquiera había pedido esa profundidad. No fue mala intención de nadie. Fue una falta de criterio sobre qué información corresponde a qué nivel de relación. La virada práctica de este capítulo es aprender a distinguir entre preguntas de cortesía y preguntas de cercanía real. No toda pregunta merece la misma respuesta. Puedes responder con honestidad sin entregar profundidad. He tenido semanas difíciles, pero voy saliendo adelante. Es una respuesta honesta que no expone detalles que esa persona no se ha ganado. Guardar información no es mentir, es simplemente reconocer que no toda relación está en el nivel que amerita ciertos detalles. Epicteto también hablaba de la importancia de no dar demasiado peso a la opinión de personas que no forman parte de tu círculo cercano de confianza. Si constantemente buscas validación o cercanía compartiendo tu vulnerabilidad con personas nuevas, es probable que, en el fondo, estés buscando algo que solo tú puedes darte, la certeza de que tu historia tiene valor, sin necesidad de que un desconocido lo confirme. Hay una diferencia importante que no quiero que se pierda en este capítulo. Discreción no es lo mismo que evasión emocional. No se trata de nunca hablar de lo que sientes, ni de construir una fachada perfecta ante el mundo. Se trata de elegir con conciencia cuándo, cuánto y con quién. Puedes ser una persona profundamente honesta y al mismo tiempo profundamente selectiva sobre quién accede a las capas más íntimas de esa honestidad. Vale la pena detenerse un momento en algo que agrava todo esto en la actualidad: la exposición pública de la vida privada. Cada publicación que narra, con detalle, una crisis emocional reciente, cada historia compartida en el calor del momento, sin filtro, sin y pausa, funciona bajo la misma lógica que exponerte de más ante una persona nueva, solo que multiplicada por cientos o miles de espectadores, muchos de los cuales no tienen ningún vínculo real contigo. La validación que se obtiene de esa exposición pública es inmediata, pero también es superficial y no reemplaza la contención real que solo un vínculo cercano y probado puede ofrecer. Epicteto no conoció las redes sociales, pero su enseñanza sobre no entregar demasiado peso a la opinión de personas ajenas a tu círculo cercano describe con precisión inquietante el riesgo de convertir tu dolor en contenido para desconocidos, esperando de ellos un cuidado que, por definición, no pueden ofrecerte. Hay un fenómeno que se repite constantemente en la vida moderna y que pocas veces se nombra con claridad: la falsa intimidad rápida. Es esa sensación, casi química, de haber conectado profundamente con alguien en muy poco tiempo que te hace bajar todas tus defensas de golpe, convencido de que finalmente encontraste a alguien que te entiende de verdad. Esta sensación no es falsa en el sentido de que no la sientas realmente. Es falsa en el sentido de que no está respaldada, todavía, por evidencia real. La química, la conversación fluida, la sensación de hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, son experiencias reales, pero no son garantía de que esa persona sabrá sostener tu vulnerabilidad con cuidado, respeto y constancia en el tiempo. Pero antes de seguir, hay algo que casi nadie te dice sobre esto, y lo vas a entender completamente en el próximo punto. La falsa intimidad rápida se siente exactamente igual que la intimidad real en sus primeras etapas. No hay una señal clara en el momento que te permita distinguir una de otra. La única forma de saber la diferencia es el tiempo y la consistencia de la otra persona a lo largo de ese tiempo. Aquí va una analogía que quiero que recuerdes. Exponerte de más, demasiado rápido, es como firmar un contrato importante sin haberlo leído completo, solo porque la persona que te lo ofrece parece amable y convincente en el primer encuentro.
Puede que resulte ser un buen contrato, pero firmarlo sin verificar, sin leer la letra pequeña, sin darte tiempo, no es confianza, es apuesta ciega. Y tu historia personal, tus heridas, tus miedos más profundos merecen más cuidado del que le darías a cualquier contrato. La falsa intimidad rápida es peligrosa porque no se siente como un error mientras ocurre, se siente como magia, como destino, como por fin alguien que me entiende. Y esa misma intensidad es la que te hace bajar la guardia sin darte cuenta, contando en una noche lo que deberías haber compartido en meses. La mirada práctica es hacerte una pregunta honesta cada vez que sientas esa conexión instantánea con alguien nuevo. Si esta persona desapareciera mañana sin explicación, ¿me arrepentiría de lo que ya le conté? Si la respuesta es sí, probablemente ya te expusiste más rápido de lo que la relación, en su etapa actual, podía sostener con responsabilidad. Esto no significa que debas sospechar de toda conexión rápida, ni convertirte en alguien que analiza cada interacción con frialdad clínica. Significa aplicar una pausa consciente, sentir la conexión, disfrutarla, pero dejar que el nivel de exposición avance al ritmo del tiempo compartido, no al ritmo de la emoción del momento. Pero antes de seguir con el próximo capítulo, hay algo que casi nadie te dice sobre la falsa intimidad rápida, y quiero que lo escuches con atención. Muchas veces no es la otra persona quien genera esa velocidad, eres tú, buscando, sin saberlo, llenar un vacío de soledad o de necesidad de ser visto, con la primera persona que te ofrece un poco de atención genuina. Y ese vacío, por más real que sea, no se llena entregando tu historia completa a la primera persona disponible. Se llena, poco a poco, con vínculos construidos con criterio y también, en gran parte, contigo mismo. Quiero contarte, en 1906, tercera persona, una historia que representa a miles de personas que han pasado por esto, porque probablemente reconozcas partes de ti mismo en ella. Un hombre pasó años siendo, según él mismo se describía, un libro abierto. Contaba su historia completa a cualquiera que le preguntara. Compartía sus inseguridades en la primera cita. Lloraba frente a colegas de trabajo que apenas conocía porque sentía que ocultar sus emociones era una forma de deshonestidad. Durante años, interpretó cada distanciamiento posterior de esas personas como un rechazo a quien él era. No les gustó lo que vieron, pensaba, pero la verdad, cuando finalmente pudo mirarla de frente, era distinta. La mayoría de esas personas no se alejaron por rechazo a su vulnerabilidad. Se alejaron porque el peso de una intimidad entregada tan rápido, sin una base construida, resultaba abrumador para vínculos que apenas empezaban. El día que decidió cambiar no fue un día dramático, fue una conversación común, con alguien nuevo, en la que sintió el impulso de siempre, contar todo, de golpe, para generar cercanía instantánea, y por primera vez se detuvo. Se preguntó, ¿qué pasaría si, en lugar de entregar todo ahora, dejo que esta persona se gane el acceso, capa por capa? No fue fácil. Sentía que estaba siendo falso o distante al no compartir de inmediato lo que normalmente compartía. Pero con el tiempo empezó a notar algo distinto. Las relaciones que sobrevivían a ese nuevo ritmo, las que seguían presentes, semana tras semana, mes tras mes, sin que él tuviera que exponerse de más para sostenerlas, eran relaciones más sólidas que cualquiera que había tenido antes, y las que solo se sostenían con la intensidad de la exposición inmediata, simplemente se desvanecían, revelando que nunca habían sido tan profundas como parecían. La mirada práctica de este capítulo no es un consejo abstracto, es un ejercicio concreto. La próxima vez que sientas el impulso de contar algo profundamente personal a alguien nuevo, practica lo que podríamos llamar la pausa de las 24 horas. No se trata de nunca contarlo, se trata de esperar, aunque sea un día, antes de compartirlo, y usar ese tiempo para preguntarte si esa persona ya demostró,
con acciones sostenidas, merecer esa información. Muchas veces, ese simple espacio de tiempo revela con claridad si la urgencia de contar viene de la conexión real o de la ansiedad de ser visto rápido. Este hombre no se volvió frío. Años después, seguía siendo alguien profundamente emocional, capaz de conexiones intensas y genuinas. La diferencia no estaba en cuánto sentía, sino en cuándo y con quién decidía mostrarlo. Había aprendido a ser vulnerable con criterio, no vulnerable con cualquiera. Este es probablemente el capítulo más incómodo del video, pero también el más útil. Porque la necesidad de exponerte rápido, de contarlo todo desde el primer momento, rara vez nace de la situación puntual en la que lo notas. Casi siempre viene de mucho antes. No se trata de buscar culpables, ni de convertir esto en un ejercicio de autocompasión sin salida. Se trata de mirar, con la misma honestidad que Marco Aurelio aplicaba a su propia vida cada noche, un patrón que probablemente se repite en distintas áreas de tu historia. Pregúntate esto con calma. ¿Es esta la primera vez que sientes la necesidad urgente de que alguien nuevo te conozca por completo, rápido, como si el tiempo no existiera? ¿O reconoces esta misma urgencia en amistades pasadas, en relaciones anteriores, quizás incluso en la forma en que buscabas atención de niño, contando todo con la esperanza de que eso te hiciera merecedor de cariño o interés? Muchas personas que exponen su corazón de más aprendieron desde jóvenes que ser visto requería esfuerzo extra, contar más, mostrar más, entregar más, para compensar la sensación de no ser suficiente solo por existir. Si de niño el afecto llegaba principalmente cuando mostrabas tu dolor, cuando dabas motivos para que alguien se acercara, es natural que de adulto repitas ese patrón. Exponer rápido, como forma de generar cercanía instantánea, porque en algún nivel aprendiste que la calma y la discreción no generaban suficiente atención. No estoy aquí para darte un diagnóstico, ni para decirte con certeza de dónde viene tu patrón específico. Eso es un trabajo que, si resuena contigo, vale la pena explorar con acompañamiento profesional. Pero sí puedo decirte esto desde la filosofía estoica. Nombrar un patrón es el primer paso para dejar de repetirlo en automático. Mientras siga siendo invisible para ti, seguirá dirigiendo tus decisiones sin que lo notes. La mirada práctica de este capítulo es un ejercicio de observación, no de acción inmediata. Piensa en 3 momentos de tu vida donde sentiste la necesidad urgente de que alguien nuevo conociera tu historia completa. Rápido, no los juzgues, solo obsérvalos. Nota si hay un hilo conductor. ¿Fue con personas que apenas conocías? ¿Fue en momentos de mayor soledad? ¿Fue después de una pérdida reciente que te dejó con más necesidad de conexión de la habitual? Hay algo liberador en descubrir que este patrón no nació con la última persona a la que te expusiste de más. Significa que el problema nunca fue únicamente esta persona en particular no supo cuidar mi historia. El problema, más profundo y también más solucionable, es la forma en que aprendiste a buscar cercanía. Y lo que se aprendió se puede desaprender con paciencia y con práctica consciente. Llegamos al capítulo donde la reflexión se convierte en una herramienta concreta y aplicable. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la diferencia entre abrirte y exponerte, el precio invisible de derramar tu historia en quien no la cuida, la discreción como virtud, la falsa intimidad rápida, el patrón que se repite desde antes, todo converge en una sola pregunta práctica. ¿Cómo desarrollas a partir de hoy el criterio para decidir a quién le abres tu corazón y a qué ritmo? La respuesta estoica no consiste en construir muros ni en volverte una persona hermética. Epicteto hablaba de actuar según la razón, no según el impulso emocional del momento. Aplicado aquí, esto significa: la decisión de compartir algo profundamente personal debe pasar, primero, por un breve momento de evaluación consciente.
no solo por la intensidad de lo que sientes en ese instante. En términos prácticos, esto significa desarrollar lo que podríamos llamar niveles de acceso. No todas las personas en tu vida merecen el mismo nivel de profundidad, y eso no es injusto ni calculador, es simplemente realista. Hay un primer nivel, el de las relaciones cordiales, donde compartes información general sobre tu vida sin entrar en detalles íntimos. Hay un segundo nivel, el de las amistades o relaciones en construcción, donde vas compartiendo capas progresivamente, a medida que la otra persona demuestra consistencia. Y hay un tercer nivel, reservado para quienes ya construyeron con el tiempo el derecho a conocer tus partes más profundas. Esto significa, en la práctica, dejar de responder preguntas de cortesía con respuestas de profundidad íntima. Significa notar cuándo estás a punto de compartir algo importante solo por la emoción del momento y detenerte a evaluar si esa persona ya se ganó ese acceso. Significa también no interpretar la discreción como debilidad o desconfianza excesiva, sino como una forma de cuidado hacia ti mismo y hacia el vínculo que estás construyendo. Y significa, sobre todo, empezar a notar la diferencia entre las personas que preguntan por curiosidad pasajera y las que preguntan porque genuinamente quieren sostener lo que les cuentes. Esta distinción se aprende observando. Esta persona recuerda lo que le compartiste la semana pasada, hace seguimiento, actúa con la misma calidez cuando no estás compartiendo algo vulnerable. Esas señales, sostenidas en el tiempo, son mucho más confiables que la intensidad de una sola conversación. La virada práctica final de este capítulo es simple de decir, pero poderosa en su aplicación. La próxima vez que sientas el impulso de exponer algo profundamente personal, sustituye ese impulso por una pregunta interna. Esta persona ya demostró con el tiempo que sabe cuidar lo que le voy a entregar, y deja que esa respuesta, no la emoción del momento, guíe cuánto compartes. Es importante aclarar algo antes de cerrar este capítulo, porque no quiero que se malinterprete como frialdad calculadora. Aplicar criterio no es lo mismo que manipular la cercanía o dosificarla como estrategia para parecer interesante. La diferencia está en la intención. El cálculo frío busca controlar cómo te perciben los demás. El criterio estoico busca protegerte a ti y al mismo tiempo dar a la relación el tiempo que necesita para demostrar si es sólida. Uno nace del miedo a no ser suficiente si te muestras completo demasiado pronto. El otro nace del respeto por tu propia historia y por el proceso natural con el que toda confianza real se construye. Aplicar criterio no te hace menos cálido ni menos entregado. Te hace simplemente alguien que ya no regala lo más valioso que tiene a cambio de nada. Es importante ser honesto en este punto del video. Aprender a dosificar tu vulnerabilidad no elimina de un día para otro la soledad que a veces sientes cuando no puedes compartir algo de inmediato con alguien nuevo. La filosofía estoica no promete una vida sin necesidad de conexión. Promete una forma más sabia de construir esa conexión, protegiendo mientras tanto tu propia dignidad. Lo que cambia de manera profunda cuando dejas de exponerte sin criterio es la calidad de las relaciones que permanecen a tu alrededor. Cuando dejas de entregar tu historia completa de inmediato, las personas que solo se acercaban atraídas por la intensidad de esa exposición dejan de tener motivo para quedarse. Y las que permanecen por algo más sólido, interés genuino, curiosidad real, paciencia para conocerte, capa por capa. También cambia algo dentro de ti. La sensación constante de haber dado demasiado desaparece. Ya no cargas con el peso de preguntarte, después de cada encuentro, si compartiste algo que no debiste compartir tan pronto. Empiezas a sentir tus conversaciones como un espacio seguro que tú controlas, no como un territorio donde cualquiera puede entrar sin permiso.
Epicteto distinguía entre lo que depende de nosotros y lo que no. La reacción de los demás ante tu vulnerabilidad nunca dependió de ti, pero cuánto, cuándo y a quién se la entregas siempre estuvo y sigue estando completamente bajo tu control. En términos prácticos, esto significa que puedes seguir siendo una persona profundamente emocional, capaz de amar con intensidad y de conectar de verdad, sin necesidad de acelerar ese proceso solo para sentir cercanía inmediata. Puedes permitirte disfrutar de una nueva conexión sin la urgencia de demostrar tu autenticidad entregando todo de golpe. La autenticidad no se mide por la velocidad con la que te expones, se mide por la coherencia entre lo que sientes y lo que muestras, al ritmo que tú decides. La mirada práctica de este capítulo es un permiso, más que una acción. Permítete construir tus vínculos con calma, sin sentir que eso te hace menos genuino o menos abierto. El estoico no es quien esconde lo que siente, es quien decide, con conciencia, cuándo y con quién compartirlo, protegiendo así tanto su corazón como el valor real de su historia. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina una casa antigua, de esas con muchas habitaciones, construida con paciencia a lo largo de años. En la entrada hay un recibidor, abierto, cálido, donde cualquiera que llegue es bienvenido a sentarse un momento. Más adentro hay salas donde solo entran quienes ya visitaron esa casa varias veces, quienes demostraron que saben cómo comportarse dentro de ella. Y en el fondo, protegida, hay una habitación con llave donde se guardan los objetos más valiosos, los que no podrían reemplazarse si algo les pasara. Esa llave no se le entrega a cualquiera que toque la puerta principal con una sonrisa amable. Se entrega a quien demostró, con años de visitas cuidadosas, que merece entrar ahí. Durante mucho tiempo, dejaste esa puerta del fondo abierta de par en par para cualquiera que llegara, y cada vez que alguien entraba sin haberse ganado ese acceso, y luego se iba sin cuidar lo que había dentro, una parte de esa habitación quedaba un poco más vacía, un poco más expuesta al desgaste. La transformación que este video te ofrece no es que dejes de tener una casa cálida, con un recibidor abierto a nuevas personas. Es que aprendas, por fin, a proteger la habitación del fondo, la que guarda lo más tuyo, para quienes realmente se ganaron esa llave con el tiempo, no para esconder quién eres, para asegurarte de que quien conozca tu mundo interior más profundo sepa exactamente lo valioso que es lo que está viendo. Hay algo más sobre esa casa que quiero que consideres. Una casa que se construyó con años de cuidado no se reconstruye de un día para otro si se descuida, pero tampoco se pierde para siempre. Cada vez que eliges pausar antes de exponerte, cada vez que dejas que alguien nuevo se gane el acceso capa por capa, en lugar de entregarlo todo de golpe, estás reparando una habitación que durante mucho tiempo estuvo demasiado expuesta. Y aunque hoy sientas que apenas estás empezando a poner los cimientos de ese criterio, cada decisión cuenta, incluso las que nadie más nota. Si llegaste hasta aquí, probablemente reconociste algo de ti mismo en más de un capítulo de este video. Tal vez en la persona que cuenta todo en la primera cita, tal vez en quien confunde la conexión instantánea con intimidad real. Tal vez en el patrón que viene de mucho antes de la última vez que te expusiste de más. Sea cual sea tu caso, quiero que te quedes con esto. Dejar de exponerte de más no es dejar de sentir, ni dejar de conectar con las personas. Es empezar por primera vez en mucho tiempo a cuidar lo que compartes con la misma seriedad con la que esperas que los demás lo cuiden. Hoy no te pido que te vuelvas hermético de la noche a la mañana, ni que dejes de confiar en nadie más. Te pido algo más pequeño y más poderoso, que la próxima vez que sientas el impulso de contarlo todo, de golpe, a alguien que apenas conoces, recuerdes que tu historia tiene valor, y que ese valor incluye decidir a quién se la entregas y cuándo. Si esto es
Exactamente lo que estás viviendo ahora mismo. Si te reconociste en este video más de lo que esperabas, escribe en los comentarios con criterio. Quiero saber cuántos aquí, hoy, están decididos a dejar de exponerse sin medida y a empezar a proteger con dignidad lo más valioso que tienen para dar. Si este video te habló directamente, considera suscribirte. Aquí seguimos construyendo semana tras semana las herramientas para que tu corazón deje de estar disponible para cualquiera que apenas toque la puerta. No es motivación pasajera, es filosofía aplicada a tu vida real. Y recuerda, antes de irte, quien realmente merece conocerte por completo tendrá la paciencia de esperar a que se lo muestres, capa por capa, hasta el próximo video.